El estandarte rojo con la esvástica se eleva sobre una maqueta gigantesca que cubre una sala completa. Edificios colosales, avenidas interminables y cúpulas que parecen desafiar cualquier límite arquitectónico componen aquel mundo imaginado. Es la visión de una ciudad que nunca existió, pero que pudo haber cambiado, para siempre, el rostro de Europa. Sobre esa maqueta, bañada por la luz blanca de lámparas industriales, reposa la ambición desbordada de un hombre que aseguraba no ser político, sino simplemente un técnico. Sin embargo, pocas figuras estuvieron tan profundamente entrelazadas con la maquinaria ideológica del Tercer Reich como él. Su nombre, Albert Speer. La pregunta surge inevitable, casi como un eco moral. ¿Puede un arquitecto transformar una ciudad o puede transformar un régimen entero? A veces, las obras monumentales no solo buscan dejar huella en el paisaje urbano, sino que están diseñadas para moldear la mente de una nación entera. Speer lo entendió muy pronto. Donde otros veían columnas, él veía símbolos. Donde otros imaginaban plazas públicas, él visualizaba escenarios de poder absoluto. Y donde otro arquitecto habría visto simples estructuras, él observaba herramientas para reforzar la imagen divina del Führer. Durante décadas, Albert Speer construyó cuidadosamente la narrativa de que había sido un tecnócrata atrapado en la maquinaria nazi. Él mismo se describió como un hombre apolítico, como alguien que cumplió órdenes por deber profesional. Pero entre las sombras de los archivos, en documentos recuperados después de la guerra y en testimonios de quienes lo conocieron, emerge otra imagen, la de un colaborador inteligente, talentoso y ambicioso, que encontró en Adolf Hitler el patrocinador perfecto para sus sueños de grandeza. Su ascenso dentro del régimen nazi fue tan acelerado que, a simple vista, podría parecer producto del azar. Sin embargo, detrás de aquella trayectoria ascendente había una personalidad hábil, un carácter calculador y una relación personal con Hitler que pocos lograron alcanzar. El Führer veía en él algo más que un arquitecto. Veía a un creador del mundo que soñaba para su Reich de 1000 años. Y Speer, seducido por el poder, se dejó arrastrar cada vez más profundamente. Pero la pregunta clave se mantiene latente. ¿Fue realmente un genio atrapado en la maquinaria nazi? ¿O fue un colaborador consciente que supo aprovechar sus oportunidades? La respuesta se construye desde sus primeros años. Albert Speer nació en el seno de una familia de clase alta, acomodada y culta. Su infancia transcurrió en un ambiente de privilegios, rodeado de libros, comodidades y expectativas. Su padre, arquitecto respetado, esperaba que su hijo siguiera los pasos familiares, pero también que destacara. En una sociedad donde las apariencias lo eran todo, Speer creció en un universo donde el éxito no era opcional. Era un deber. Desde pequeño mostró habilidades para el dibujo técnico, para la geometría y para visualizar espacios, cualidades que encajaban con naturalidad en la tradición arquitectónica de los Speer. Su formación profesional fue elegante y metódica. Estudió en la Universidad Técnica de Múnich y luego en la de Berlín, donde quedó impresionado por las líneas limpias de la arquitectura moderna, aunque siempre sintió atracción por la monumentalidad clásica. Sus mentores lo describían como un joven aplicado, puntual, casi obsesivo con los detalles. No destacaba por una personalidad explosiva o carismática. Su talento era silencioso, casi invisible. Pero, en la arquitectura, la precisión también es una forma de poder. Sin embargo, sus primeros pasos profesionales no fueron fáciles. A pesar de su educación privilegiada, se encontró con dificultades para abrirse camino. Alemania atravesaba en aquel momento la inestabilidad de la República de Weimar. Crisis económica, desempleo, caos político, los encargos arquitectónicos eran escasos, los concursos estaban saturados y la competencia era feroz. Las primeras frustraciones no tardaron en aparecer. Sus proyectos no ganaban reconocimiento, sus aspiraciones chocaban con la realidad económica alemana y su nombre no figuraba entre los jóvenes arquitectos emergentes que marcaban tendencia. Estas tensiones fueron empujándolo, casi sin darse cuenta, hacia un mundo que prometía orden, estabilidad y oportunidades, la política. Más concretamente, hacia un movimiento que estaba creciendo con velocidad alarmante. El Partido Nacional Socialista. Speer no llegó a él por convicción ideológica profunda, sino por una combinación de curiosidad, oportunidad profesional
y un ambiente social que se radicalizaba rápidamente. Lo que comenzó como una aproximación casual se transformaría en el punto de inflexión de su carrera y de su vida. El encuentro que cambiaría su destino ocurrió con sorprendente naturalidad. Speer asistió a un evento del partido nazi para realizar un encargo menor. Era 1933. Hitler, recién nombrado canciller, necesitaba arquitectos para mejorar escenarios, organizar actos, embellecer espacios de propaganda. En un contexto donde la estética era un arma política, todo debía verse perfecto. Fue ahí cuando Hitler vio por primera vez el trabajo de Speer. Una remodelación técnica, simple, pero impecable. El líder nazi quedó sorprendido. A Hitler le fascinaba la arquitectura. Veía en los edificios inmensos la encarnación física de su visión política. Él mismo había intentado estudiar arquitectura en su juventud. Sin éxito, cuando conoció a Speer, encontró en él al arquitecto que siempre quiso ser. Las conversaciones entre ambos fluían con naturalidad, como si se entendieran sin necesidad de demasiadas palabras. Para Hitler, Speer encarnaba la disciplina y la estética que deseaba para su Reich. Para Speer, Hitler representaba al cliente ideal, uno que no imponía límites, uno que soñaba en grande, uno dispuesto a financiar proyectos que ningún arquitecto hubiera imaginado. La conexión fue inmediata. Hitler lo nombró arquitecto oficial del partido, confiándole tareas cada vez más importantes. Lo llamó para remodelar el estadio de Nuremberg, para rediseñar espacios de reuniones masivas, para crear escenarios perfectos para los rituales del régimen. Cada encargo era un desafío gigantesco, pero también una oportunidad incomparable. Bajo la mirada aprobatoria del Führer, Speer se convirtió en un profesional renombrado de la noche a la mañana. Lo que antes eran frustraciones laborales, se transformaron en éxitos resonantes. Su ascenso fue tan vertiginoso que incluso otros miembros del partido lo miraron con recelo. ¿Quién era aquel joven arquitecto que se movía con tanta naturalidad entre las altas esferas del poder? La respuesta era simple: era el favorito de Hitler. Dentro del partido nazi, Speer encontró las condiciones perfectas para ampliar su influencia. Pronto, su nombre comenzó a aparecer junto al de figuras clave como Joseph Goebbels, maestro de la propaganda, Heinrich Himmler, jefe de la SS, y Hermann Göring, uno de los hombres más poderosos del Reich. Su arquitectura se integró en la estética del régimen, convirtiéndose en un elemento crucial para transmitir la idea de autoridad absoluta. Diseñar para el Tercer Reich no era una labor neutral. Cada columna, cada plaza, cada fachada tenía un propósito ideológico. La estética monumental debía crear una atmósfera de sumisión. Los ciudadanos debían sentirse pequeños ante el poder del Estado. Los edificios de Speer debían impresionar, intimidar y convencer. Dentro del régimen, la arquitectura era una herramienta política tan importante como la propaganda o el ejército. Speer lo sabía, pero prefería mantenerse en la narrativa del técnico. La verdad es que sus diseños estaban alineados con la visión de Hitler. Ambos compartían una obsesión por lo grandioso, por lo eterno, por lo que pudiera resistir siglos. Esa visión estética se mezcló con ideas de dominación, control y supremacía. La arquitectura se convirtió en el escenario de la maquinaria totalitaria. Sus proyectos monumentales no tardaron en convertirse en símbolos del poder nazi, entre ellos el Estadio Zeppelin de Nuremberg, escenario de las marchas masivas del partido. Allí, en ese enorme espacio rodeado de columnas, miles de personas asistían a espectáculos que mezclaban disciplina militar, fervor ideológico y manipulación emocional. Las imágenes de aquellas reuniones, captadas por Leni Riefenstahl, recorrieron el mundo entero y quedaron grabadas en la historia como ejemplo de la coreografía del totalitarismo. En este punto, si estás siguiendo la historia, suscríbete al canal para conocer más sobre figuras clave del nazismo y los secretos oscuros detrás de su poder. También diseñó edificios oficiales, ministerios gigantes que representaban la fuerza centralizada del Estado nazi. Cada estructura pretendía ser una manifestación visual de la eficiencia y el poder del régimen. Pero su mayor ambición se concentró en un proyecto aún más audaz: la transformación total de Berlín, renombrada como Germania, en la capital del mundo. Germania fue concebida como la cúspide del poder arquitectónico nazi: calles gigantescas, un arco del triunfo capaz de eclipsar cualquier monumento anterior y una cúpula colosal conocida como la Volkshalle.
diseñada para albergar hasta 180.000 personas. Era una ciudad que desafiaría las leyes de la ingeniería y convertiría al Berlín nazi en un símbolo de supremacía global. Aunque el proyecto nunca se completó, sus maquetas, sus planos y las pocas construcciones iniciadas fueron prueba del sueño desmedido de Speer y Hitler. A medida que diseñaba estos proyectos, Speer se transformó en un elemento indispensable del régimen. Su estética definía la imagen visual del Tercer Reich y fortalecía sus aspiraciones de poder. Pero, como en toda estructura colosal, las primeras grietas comenzaron a aparecer. Los proyectos monumentales exigían una cantidad enorme de recursos humanos, aunque en esta etapa Speer insistía en que no sabía nada. En los archivos del régimen ya se mencionaba el uso de mano de obra forzada en obras vinculadas a la arquitectura nazi. Prisioneros políticos, trabajadores extranjeros y personas consideradas indeseables eran asignados a trabajos pesados, muchas veces sin condiciones mínimas de supervivencia. En un inicio, Speer mantuvo distancia pública ante estas prácticas. Argumentó que él solo se dedicaba al diseño y que los temas administrativos no le correspondían, pero las señales eran imposibles de ignorar. Muchos de los proyectos requerían grandes contingentes de trabajadores y los informes internos hablaban de jornadas extenuantes, muertes por agotamiento y castigos para quienes no cumplían los ritmos impuestos. Speer nunca cuestionó estas situaciones. Prefería enfocarse en la visión arquitectónica y en satisfacer los deseos de Hitler. La negación se convirtió en una herramienta. Nunca preguntaba demasiado, nunca investigaba, nunca objetaba. Ese silencio voluntario sería una de las acusaciones más fuertes que recaerían sobre él tras la guerra. El ambiente a su alrededor comenzaba a transformarse y el camino que había iniciado como un simple arquitecto se dirigía inevitablemente hacia un punto de no retorno. Con cada proyecto, con cada aprobación de Hitler, con cada aplauso de los líderes nazis, Speer se adentraba más en el corazón del régimen. La arquitectura había sido su puerta de entrada, pero el poder era ahora su verdadera residencia. Para finales de los años 30, Speer ya no era solo un arquitecto, era un símbolo de la ingeniería nazi, un colaborador cercano al Führer y un funcionario con una influencia creciente. Sus decisiones tenían consecuencias que iban mucho más allá de los planos y las maquetas. Él mismo comenzaba a notar que el régimen esperaba de él algo más que edificios. Esperaba gestión, disciplina y administración. La guerra estaba a punto de estallar, y con ella, la maquinaria nazi demandaría mucho más de todos sus miembros. Speer lo presentía, aunque todavía no imaginaba hasta qué punto su rol cambiaría. La arquitectura quedaría lentamente en segundo plano. Su nombre pasaría a asociarse con otro tipo de ingeniería, una que combinaría eficiencia industrial con explotación humana. La pregunta surge inevitablemente. ¿Qué ocurre cuando un arquitecto deja de construir edificios y empieza a administrar un imperio basado en la guerra, la esclavitud y la destrucción? La respuesta no pertenece ya a este momento de la historia, pero su sombra comienza a proyectarse sobre él, larga, oscura, ineludible. Speer se encontraba en la cúspide de su ascenso, consolidado como una figura clave del régimen. Sin embargo, el camino que lo esperaba sería mucho más sombrío que cualquier estructura que hubiera imaginado. Y en ese cruce de ambición, poder y silencio, se prepara el escenario para lo que vendrá después. El arquitecto estaba a punto de convertirse en algo más, en el administrador de una maquinaria bélica que cambiaría el destino de millones. El hombre que decía ser un técnico se vería obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, aunque él aún no lo supiera. El punto de no retorno estaba cada vez más cerca, y una vez que lo cruzara, ya no habría marcha atrás. Cuando Albert Speer cruzó las puertas del Ministerio de Armamento del Tercer Reich en febrero de 1942, después de la muerte repentina de Fritz Todt, muchos dentro del régimen lo vieron como un accidente político, una figura decorativa demasiado joven, demasiado pulcra, demasiado arquitecto, para manejar el engranaje más crítico de una Alemania que ya comenzaba a sentir el peso de la guerra. Pero lo que nadie anticipó fue que Speer, aquel hombre que había diseñado columnas de mármol y plazas para desfiles masivos, terminaría moldeando algo mucho más oscuro, la maquinaria industrial que prolongaría la guerra, alimentada por trabajo esclavo y decisiones tomadas desde una oficina lujosa que, sin embargo, escondía la miseria de millones.
Su ascenso fue tan improvisado como estratégico. Hitler parecía haberlo decidido en un impulso, casi con la misma naturalidad con la que encargaba nuevos pabellones monumentales. La muerte de Todt, ministro de armamento y un ingeniero tan poderoso como discreto, dejó un vacío enorme en la administración del Reich. El Führer, sin dudarlo, miró a Speer, su arquitecto favorito, su confidente estético, el hombre al que había confiado la visualización espacial del futuro imperio. Si Speer podía transformar Berlín, ¿por qué no permitirle transformar la producción de guerra? Era una lógica absurda, pero típica de Hitler, y Speer, ambicioso y disciplinado, aceptó sin cuestionar la magnitud moral de lo que venía. Lo que recibió fue poder absoluto, control sobre materiales, fábricas, industrias pesadas, armamento, combustible y, lo más decisivo, trabajadores. En los hechos, se convertía en el administrador de la guerra total. Era un papel que exigía frialdad calculadora, mano firme y obediencia al plan de dominación nazi. Speer, aún envuelto en su traje de arquitecto y con la mirada brillante de quien siempre buscó complacer, se lanzó al trabajo con un qualtro fervor casi místico. Y pronto empezaron los resultados. En una Alemania que ya sufría bombardeos, escasez y desgaste militar, Speer hizo lo que muchos creyeron imposible. Aumentó la producción de armamento, reorganizó fábricas, redujo burocracia y presionó cada engranaje de la industria para exprimir hasta el último tornillo. Su reputación comenzó a inflarse como la de un mago administrativo. La propaganda lo exaltaba como el genio silencioso detrás de la resistencia alemana. Las comparaciones con Todt lo favorecían. Mientras el anterior ministro había luchado contra la inercia del sistema, Speer parecía domarlo con una eficiencia casi quirúrgica. Pero la fórmula tenía un componente oculto, y era el más inhumano de todos. El éxito de Speer no surgió solamente de reorganizar fábricas o automatizar procesos. Surgió del uso masivo y sistemático de mano de obra esclava. La Alemania nazi ya recurría a prisioneros y trabajadores forzados, pero bajo la gestión de Speer, el sistema se multiplicó a una escala jamás vista. No fue una consecuencia accidental, fue una decisión administrativa, directa. Y aunque años después él intentaría minimizar su responsabilidad con frases ambiguas, no sabía, no tenía acceso a ciertos informes. Me concentraba en la producción, no en los métodos. Miles de documentos, testimonios y memorandos demuestran lo contrario. Speer sabía, y aún sabiendo, siguió adelante. Es imposible comprender este periodo sin mirar de frente lo que significó ese sistema. Los prisioneros de guerra soviéticos eran enviados a fábricas subterráneas para trabajar hasta morir. Judíos deportados terminaban en hangares improvisados, moviendo piezas metálicas mientras sus cuerpos se deterioraban bajo condiciones que ningún ser humano debería soportar. Trabajadores extranjeros, polacos, ucranianos, franceses, eran arrancados de sus hogares y transportados a Alemania como si fueran piezas de repuesto. En muchos campos, los guardias explicaban las órdenes con un tono simple. Estos trabajadores pertenecen al Ministerio de Armamento. Esa frase, por sí sola, liga la responsabilidad de Speer a cada uno de esos cuerpos explotados. Mientras los motores de guerra rugían, los campos anexos a las fábricas se llenaban de trabajadores esqueléticos, vigilados día y noche. El frío, la desnutrición y las enfermedades diezmaban a miles, y aún así la producción aumentaba. Speer lo reportaba con orgullo. Más tanques, más municiones, más aviones. Era como si la maquinaria industrial del Reich funcionara gracias a un combustible invisible. Ese combustible era la vida humana. A nivel personal, Speer vivía entre dos mundos. En Berlín asistía a reuniones en oficinas modernas, hablaba de eficiencia, estadísticas y metas trimestrales. Pero en el frente productivo, la realidad era otra. Fábricas semiderruidas por los bombardeos, trabajadores encadenados, temblando en túneles, prisioneros colapsando por cansancio. Speer visitó varios de estos sitios. Caminó por corredores subterráneos donde miles de esclavos trabajaban sin luz natural. Vio las condiciones, no fue un espectador inocente, simplemente eligió no detenerse. Y mientras tanto, Hitler lo admiraba más que nunca. Lo recibía con afecto,
lo alababa delante de otros ministros, lo describía como el único que entiende mi visión de guerra total. Para Hitler, Speer era un discípulo obediente, que convertía sus fantasías militares en realidades tangibles. Esa cercanía, en una época donde el círculo íntimo del Führer se desmoronaba por intrigas y derrotas, resultó invaluable para Speer. Con cada visita al búnker, con cada informe entregado, reforzaba la percepción de que era indispensable. Pero la guerra ya estaba perdida, aunque la cúpula nazi se negara a aceptarlo. En 1944, con los aliados avanzando por todos los frentes, Speer aún operaba como si fuera posible mantener a Alemania en pie. Reorganizó industrias bombardeadas, creó fábricas improvisadas en bosques, desplazó maquinaria completa de una ciudad a otra. La producción seguía aumentando, aunque militarmente ya no cambiaba nada. Ese contraste alimentó un mito, peligroso, el del administrador brillante que casi salva al Reich mediante eficiencia pura. Speer permitió que ese mito creciera, porque él mismo lo necesitaba para sobrevivir al juicio moral que vendría después. Y sin embargo, su relación con Hitler empezó a fracturarse. No por compasión hacia las víctimas, ni por oposición ideológica, fue porque Speer vio que Hitler tomaba decisiones suicidas. Destruir fábricas enteras para que no cayeran en manos enemigas. Arrasar ciudades alemanas bajo la lógica de que el pueblo ya no merecía vivir si no resistía. Speer intentó interceder, convencerlo de que no ordenara la destrucción final. Algunos alegan que incluso desobedeció ciertas instrucciones, pero estas acciones, aunque usadas más tarde para limar su imagen, no borran años de colaboración directa con el régimen. Cuando el Reich colapsó definitivamente en 1945, Speer huyó de un edificio en ruinas que él había ayudado a levantar. No arquitectónicamente, sino estructuralmente. Había sido uno de los pilares técnicos del nazismo. Su caída política vino acompañada de su captura y posterior procesamiento en Nuremberg. Allí, ante el mundo entero, Speer jugó su carta más calculada. Se presentó como el nazi arrepentido, el único que admitía culpa, el intelectual atrapado en la vorágine de un régimen que nunca comprendió del todo. Fue una interpretación magistral, y funcionó. ¿Y tú? ¿Cuál crees que fue el peor de todos? Te leo en los comentarios. Suscríbete, dale like y comparte este video para que más personas conozcan estas historias olvidadas del nazismo.